Bienvenidos amigos y amigas a este espacio en el que podemos compartir con diferentes hermanos de nuestras iglesias y también, por supuesto, aprender de sus experiencias, conocerles más, poder orar por ellos y sin duda reflexionar en nuestras vidas bajo lo que cada uno ha vivido delante del Señor a lo largo de sus años de experiencia, sus años de creyentes. Así que en esta ocasión tenemos nada más y nada menos que a uno de los pastores de la Comunidad Bautista de Madrid, concretamente al pastor de la Iglesia Evangélica Bautista, el Buen Pastor, Rubén Gramaje. Así que, bueno, Rubén, bienvenido. Hola Eli, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues sin duda estamos aquí encantados de poder conocerte y saber un poco más de ti. Llevas ya un tiempito con nosotros en Madrid, ¿verdad? Pero Dos creo años. que sin duda para nuestros jóvenes será genial conocerte un poco más. ¿A que sí? Sí, sí, soy sevillano, pero ya llevo un par de años, he estado en Barcelona trabajando de pastor, durante 15 años involucrado en la iglesia bautista, y ahora en Madrid pues llevo 2 años, así que así estamos. ¿Mm? Encantados de estar aquí y poder compartir contigo. Muy bien, Rubén. Bueno, pues cuéntanos, Rubén, un poco para conocerte tu contexto, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia, tu relación con tus padres? Cuéntanos un poquito. Pues mira, la relación con mis padres, nosotros somos una familia numerosa, una familia humilde. Yo soy el cuarto de 6 hermanos. Y en casa, digamos que cuando yo llegué de bebé, mis 3 hermanos mayores eran algo más tranquilos que yo. Entonces, un poco rompí los esquemas de mis padres en cuanto a que era un niño que necesitaba una atención especial, ¿no? Era más inquieto, tal vez necesitaba más movimiento y eso tal vez le costó a mis padres un poco darse cuenta. Entonces, eso marcó un poco mi infancia, en la cual siempre crecí con muchas etiquetas de ser travieso, malo, inquieto, de revolver un poco el patio, ¿no? Y en ese sentido, el hogar, mi casa era un hogar de personas creyentes. Mi padre se convirtió siendo muy joven al Señor, con 17 años, después mi madre. Entonces ellos trataron de educarnos en el Evangelio y poco a poco, la verdad es que en mi vida ha sido todo un proceso de aprendizaje, de acercamiento. Yo no concibo la vida sin la iglesia o sin la experiencia de fe de mis padres, ¿no? Que es donde para mí nace todo. Ese es mi contexto donde nací, donde crecí. Después ya sentí más inquietudes por servir a Dios y ya decidí prepararme en diferentes lugares, ¿no? Pero bueno, ese es mi contexto inicial, ¿no? Un andaluz con muchas inquietudes en cuanto a, muy inquieto ya de por sí por personalidad, pero también inquietudes de tipo espiritual. Ujú, ujú. Sin duda, dentro de nuestros grupos de jóvenes hay diferentes contextos y varios de ellos tienen esa lucha, ¿no? De, por un lado, apartarse de la identidad familiar, de la identidad de sus padres y encontrar su propio lugar, encontrar en medio de toda esa herencia espiritual, evangélica, un espacio donde ellos mismos tengan un encuentro personal con Dios, puedan reflexionar en él. Y en esa línea, pues te quiero preguntar, ¿no? Más o menos en qué momento de tu adolescencia fue cuando dices ese clic en cuanto a tener un mayor compromiso con el Señor. Y yo lo sitúo más o menos a los 15 años. A los 15 años realmente decidí seguir a Jesús, decidí bautizarme y jugó un papel muy importante el testimonio de mis padres, pero también que en la iglesia había personas que estaban pendientes, que no eran de mi familia, pero que estaban pendientes de una educación espiritual, de enseñarme la Biblia. Y no eran de mi familia, pero eran como si fuesen una familia, ¿no? En este sentido, a la iglesia. Y eso a mí me sirvió muchísimo porque había de repente personas con 10 años más que yo, tal vez 25 años, 30 años, que eran personas que me hablaban y tenían charlas conmigo espirituales, ¿no? Y yo tenía muchísimas preguntas acerca de la muerte, acerca del sentido general de la vida, y eso a veces pues no se daba el contexto en casa con mis padres o con mis hermanos mayores, ¿no? Y a veces gente de la congregación, de la iglesia,
rápidamente, pues sí que te lo contestaba de una manera que yo no me esperaba, ¿no? Yo sitúo más o menos por la adolescencia, ya te digo, lo he vivido como un proceso. Un momento de darte cuenta de que necesitas a Dios en tu vida, otros momentos de necesitar el perdón, otros momentos de creerte que realmente puedes ser perdonado por la gracia de Dios, y todo eso para mí ha sido un proceso muy de tiempo, en realidad. No es un día de una forma impactante, en mi caso, ¿no? Sino un proceso de educación en el cual hay muchas personas que han influenciado muy positivamente. Ujú. Y haciendo memoria de cómo eran los eventos, las reuniones de jóvenes, ¿de qué manera se realizaban? Es decir, ¿cómo llegaron a impactar en tu vida? Y si pudieses, incluso reflexionando en cómo eran esas reuniones y cómo ves las de ahora. ¿Ves diferencias? ¿Ves algunos elementos que se siguen manteniendo? ¿Algunos que quizá haya que mejorar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo recuerdo, Eli, que con 12 años, toda mi ilusión y la ilusión de mi mejor amigo, que también tenía 12 años, era entrar en el grupo de jóvenes. Es decir, la experiencia que había era del sentido de pertenencia al grupo de una edad superior, ¿no? Eso con 12 años, luego con 16. Tenías 15 para 16 y la vivencia era que ojalá ya contasen contigo para estar en ese grupo de jóvenes un poco más mayores de tu edad, ¿no? Y luego recuerdo que la metodología era muy bíblica. Realmente no había unos programas realmente espectaculares, sino que me acuerdo que había como unas plantillas y el profesor o la profesora se encargaban un poco de moderar un tiempo de preguntas muy devocional en la cual nos hacían pensar. Y sinceramente, viendo lo que se hacía hace mucho tiempo y lo que se hace ahora, realmente no creo que deba ser tan diferente, porque en el fondo lo que produce la fe o que pueda reflexionar es el contacto con la Biblia, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo recuerdo tal vez no eran unos métodos muy impactantes. Luego, toda la parte que ahora creo que nos enfocamos más en los jóvenes, que es el entretenimiento, pasarlo bien, la parte lúdica, que dedicamos mucho tiempo a todo eso, surgía de una manera muy natural, o por lo menos es el recuerdo que yo tengo, ¿no? Tal vez siendo joven, a lo mejor no me daba cuenta de que sí que había gente organizándolo, pero para mí era muy espontáneo. Un sábado hacías una excursión y para mí era un día maravilloso, inolvidable, ¿no? Eso de los que te cuesta casi dormir la noche anterior porque te vas a ir con la gente de la iglesia al campo, ¿no? Y era un sentimiento muy positivo, ¿no? Y la verdad es que guardo esos buenos recuerdos y los métodos me dan la sensación de que eran los de toda la vida, pero que realmente eran efectivos. Ujú, ujú. Y a lo largo de tu juventud, como en general, ¿no? Pues siempre pasamos por altibajos, pasamos por baches. Así que, ¿nos podrías compartir alguna crisis que hayas vivido a lo largo de tu juventud y que de algún modo pues pueda ser de bendición para algún joven que hoy pues esté pasando por algo parecido y cómo tu fe te ha ayudado a pasar esa crisis? Sería bueno que lo puedas compartir, así que si puedes. Y hay varias cosas, sobre todo yo veo algo que nos pasa siempre a los jóvenes también que crecemos en las iglesias, que es muy normal sentirnos desorientados en cuanto a lo que queremos dedicarnos, la vocación. Es importante que busques tu vocación, lo que tú quieres estudiar, a lo que quieres dedicar tu vida. De hecho, hay varias decisiones importantes. La más importante, si tienes a Jesús en tu corazón, también es importante la persona con la que te vas a casar. Pero hay otra muy importante que es a qué te vas a dedicar. Y nos sorprendería, y yo lo comparto porque creo que muchos jóvenes necesitan escuchar eso, compartimos las mismas inquietudes de sentirnos desorientados. Es normal que si estás haciendo el bachillerato no tengas muy claro qué tipo de bachillerato elegir o qué tipo de carrera estudiar después. Hay muy pocas personas que tienen muy claro todo desde pequeño. La mayoría va desarrollando su vocación con el paso del tiempo. En mi caso fue muy marcado, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié el bachillerato, después pensaba que no estudiaría nunca en una universidad. Esa Ujú, era mi decisión con 17, 18 años
Y fíjate, Eli, después sí que estudié varias carreras universitarias cuando encontré la vocación, pero en ese momento sentía desorientación. Y alguien, como te digo, con más años que yo, pero no muchos, me explicó que a él le había pasado lo mismo. Y para mí esa persona representaba a alguien de éxito, de que le iban bien las cosas. Y él me decía, es que es muy normal que con 18, 20, 21 sientas una crisis de orientación. Yo, por ejemplo, había querido ser bombero, había querido pues, estudiar arte dramático, me gustaba mucho el teatro, y el Señor fue contestando algunas de esas cuestiones. Por ejemplo, con el arte dramático había un grupo de teatro de las iglesias evangélicas que me llamó para participar con ellos. Entonces yo entendí que había dentro del mundo cristiano una manera de desarrollar esa vocación que no necesariamente tenía que ser dedicarme a estudiar el arte dramático, que yo tenía serias dudas de que si eso eran unos estudios correctos para mí o que me fuese a ir bien, ¿no? Entonces, el Señor a mí, por ejemplo, me guió en este sentido de estas maneras, ¿no? Poco a poco ir trazándome un camino en el que yo lo entendía. Pero ya te digo que las dudas son más habituales de lo que parece. Entonces, todos los jóvenes tienen que sentirse tranquilos cuando les vengan sus dudas, orar al Señor, escuchar buenos consejos de gente que para ti sean buenos referentes en la fe, que eso realmente nos ayuda muchísimo, ¿no? Sentir el apoyo, el ánimo de gente que está cerca de tu vida, realmente. ¿Y cómo pudiste identificar, ¿no? La persona con la que puedas compartir tu vida, ¿no? Ya sabes que muchas veces en la juventud tenemos ese miedo a la soledad y cada vez tenemos más quehaceres y por tanto nuestro círculo de amigos llega un momento en que se reduce y tienes ese pavor, ¿no? A no encontrar a la persona ideal para ti. Y si la encuentras, no sabes si dar ese paso del noviazgo y si lo das, no sabes en qué momento dar ese paso de casarte. ¿Nos podrías contar tu experiencia en ese sentido? Yo creo que sí, efectivamente, hay mucho miedo a la soledad, miedo al rechazo. La verdad es que hay que expresar nuestros sentimientos a las personas cuando ser valientes en ese sentido. Pero hay algo que tienes que tener claro, ¿no? Si tú eres creyente, pues, y para ti el Señor es lo más importante, tu fe juega un papel importante, tú también tienes que buscar a una persona que sea creyente. El papel de la oración para mí es clave, estar orando por ese tema, que el Señor te guíe para esa persona. Y hay una cuestión que no parece tan espiritual, que es una cuestión casi de sentido común. Tienes que buscar a una persona que sea buena amiga, que haya una buena amistad en el Señor. Y poco a poco esos sentimientos de que realmente no es simplemente una amistad, sino que se trata de que realmente pues, hay un enamoramiento, pues va surgiendo poco a poco, ¿no? Pero lo importante al principio es tener buenas amistades, amistades cristianas, y después ver si vas en la misma dirección. En mi caso, con la que ahora es mi mujer, que ahora vamos a hacer 15 años de casado, lo importante fue descubrir que íbamos en la misma dirección. Una vez que evidentemente la persona te gusta, te sientes bien, el tiempo pasa muy rápidamente. Ese es uno de los indicadores más importantes, ¿no? Si la persona con la que estás el tiempo vuela, es porque a ti te encanta estar con esa persona, ¿no? Entonces son maneras de sentido común realmente que nos ayudan a descubrir nuestra pareja. Si somos creyentes y queremos servir al Señor, pues es algo que hay que hablar en ese momento, ¿no? Y descubrir un poco las inquietudes de esa persona con la que vas a compartir tu vida. Y es una decisión muy importante. Yo ya antes te lo señalaba, decidir seguir a Jesús o no, y después casi la segunda, con qué persona vas a compartir tu vida, ¿no? Es casi la segunda decisión más importante de la vida. De hecho, no hay que precipitarse, pero como decía al principio, también hay que ser valiente. Si una persona te gusta, si una persona te sientes bien con ella,
debes expresarle esos sentimientos sin ningún temor, ¿no? Si en el fondo te rechaza, pues en el fondo es tiempo que estás ahorrando en tu vida, ¿no? Yo por lo menos lo entendería así. Ujú. Y bueno, en medio también de todos estos frentes que hemos abierto, ¿no? Las amistades, una pareja, el que estudiamos, el en qué trabajamos, también está sin duda el área donde tenemos esa lucha, ¿no? De saber en qué debo servir delante del Señor, ¿no? ¿Cuáles son los dones, las herramientas que Dios nos ha dado para tener también un lugar en el cuerpo de Cristo, ¿no? En la iglesia. ¿Cómo podemos identificar de manera saludable a qué nos está llamando el Señor? No. Yo para mí lo primero, lo más importante, que siempre te va a aclarar esa pregunta, es lo que el Señor te llama, es decir, lo que te entusiasma realmente hacer, lo que mueve tu corazón en este sentido. En mi caso personal fue la evangelización. Ahora soy pastor y mis intereses son la evangelización y la pastoral. Pero realmente es qué mueve tu corazón. Yo recuerdo que en el caso de la evangelización, compartir el evangelio con gente que no es creyente, era llegar a casa, haber tenido una conversación con alguien en la que tratas de explicar el evangelio y tú seguías allí, en aquella conversación, porque te entusiasmaba tanto poder compartir el evangelio que seguía dándole vueltas a, le debería haber contado esto a esta persona, mañana cuando lo vea le volveré a decir esto. Entonces, creo que es muy importante descubrir ese llamado, esa vocación, y luego hay otras cosas realistas. Por ejemplo, la disponibilidad. Estamos muy liados de tiempo y yo creo que para descubrir tu don esas dos cosas son las más importantes. Primero, vocación, tu llamado, lo que realmente entiendes que Dios te está llamando. Y luego tienes que hacer un buen examen acerca de tu disponibilidad y ser honesto contigo mismo, ¿no? Porque hay veces que estás haciendo otras cosas, o estás viviendo otras etapas en la vida y realmente tienes que valorar antes de asumir una responsabilidad o un ministerio o un servicio en la iglesia, poder calcular bien el tiempo que realmente tienes, ¿no? Para no engañarte tú ni crear falsas expectativas en torno a tu persona, ¿no? Ujú. Así que para mí eso es lo más... Hay muchas cosas en el día, es que realmente a la hora de encontrar tu ministerio también está el tema de saber aprovechar oportunidades o reclamarlas. Hay jóvenes que pueden decir, es que la iglesia nunca me dejan porque soy joven y entonces nunca nadie me da una oportunidad. Yo creo que si eres joven y estás así, ve a ver a tus pastores, ve a ver a tus responsables. Yo recuerdo hacer esto desde muy jovencito y ir a casa de mi pastor y taladrarle hasta largas horas con mis inquietudes, con mis cosas. Y es muy bueno que le pidamos esas oportunidades. Y los pastores lo que normalmente van a hacer es motivarte, encauzarte y animarte a que puedas servir, ¿no? En este sentido. Creo que también las iglesias deben dar oportunidades a los jóvenes. Pero en definitiva, estoy mencionando varias cosas. En resumen, sería para mí la vocación, analizar bien la disponibilidad y aprovechar bien las oportunidades o buscártelas tú, en este sentido, ¿no? Dentro de tu iglesia. ¿Por qué crees que, al menos según algunos libros y algunos artículos que últimamente se publican, se muestra una preocupación acerca del papel que tiene la juventud evangélica en las iglesias, ¿no? Por un lado, se da la sensación de que es un papel que muchas veces es intermitente, que no llega a encauzarse algo más responsable, constante, disciplinado. Y también, por otro lado, como que todavía nos cuesta dar ese paso a las nuevas generaciones, ¿no? Por tanto, en esa línea, ¿cómo ves tú a la juventud evangélica hoy en día? ¿Crees que están teniendo un papel clave o quizá todavía está costando dar esos pasos, dar esos espacios para que ellos crezcan en la iglesia? Ahí la iglesia tiene que hacer mucha autocrítica porque no está dando esos espacios. Y la juventud para mí es una juventud muy preparada, con mucha formación. Y me refiero a formación de todo tipo, ¿no? De cualquier área, de ciencias, de carreras de letras. Y cada vez la generación joven es una generación más preparada que sabe de todo, de muchas cosas. La Iglesia está perdiendo para mí un tren importante, que es la de darle oportunidades
darle espacio a gente joven que tiene realmente muchísimo talento. Creo que está enlazado con lo que te comentaba antes. Hay veces que estos jóvenes que están tan formados, que tienen realmente un buen nivel académico en muchos ámbitos, también enfrenta que tiene poco tiempo, porque hoy en día la vida, salir adelante económicamente es realmente costoso y entonces se está enfrentando esta tensión. Una juventud que está muy formada, que tiene mucha capacidad, que tendría, fíjate, te hablaría en condicional, ¿no? Tendría mucho que aportar a la Iglesia, pero que realmente no lo está haciendo. Y no lo está haciendo en gran parte porque las iglesias en general no les brindan las oportunidades suficientes. Y otras veces también hay que decirlo, el joven en sí de hoy también tiene cierto vértigo al compromiso. Es decir, el compromiso no es algo que esté hoy de moda en nuestra sociedad y el joven creyente también enfrenta ese vértigo, ¿no? Y dice, bueno, comprometerme pues es un paso muy serio y entonces hay un porcentaje muy bajo de jóvenes que realmente se comprometen. La parte buena, por quedarme con algo positivo, que me gusta quedarme con lo positivo, es que el que realmente lo hace, realmente es muy efectivo. Es decir, es un joven muy formado, con mucho compromiso y realmente no estamos como para decir, bueno, no hay esperanza. Tampoco llego a ese punto. Creo que hay un problema, que hay una tensión, pero sí que creo que hay buena esperanza porque sí que creo que hay un grupo de jóvenes que realmente buscan ese compromiso con el Señor y tienen muchos dones y muchas cosas que hacer dentro de una iglesia. ¿Crees que quizá el papel fundamental que cada semana está cobrando más las redes sociales, sea un elemento que de algún modo contribuya a que las iglesias den ese paso a las nuevas generaciones? Sin duda, la gente joven se maneja mucho mejor en las redes sociales y eso está haciendo que puedan tener ministerios en esos lugares. Las redes sociales es todo un campo de estudio en el cual no todo es bueno, es una oportunidad, es algo muy bueno, pero realmente los objetivos detrás de una red social a veces pueden ser muy adictivas a los jóvenes y pueden generar un problema. Nosotros le damos la vuelta y tratamos de sacarle algo positivo a las redes, de manera que lo que buscamos es poder tener un alcance mayor, tener una influencia tal vez a personas que no llegarías de una manera personal, pues entonces utilizas la plataforma de las redes para poder llegar a más gente. Y los jóvenes en esto, evidentemente, de una manera natural van a asumir mucho mejor esos roles dentro de la iglesia. Desde luego, lo que sí que creo que hay que hacer es escucharles a ellos, porque hay una diferencia muy importante de alguien que tiene 20, 30 o 40 años o 50 en el entendimiento de todo esto. Ellos rápidamente lo perciben como su mundo y un joven, fíjate una cosa muy interesante, Lina, un joven que puede ser muy tímido, que nunca tomaría la palabra en público en una iglesia con a lo mejor 30 personas o 50, es alguien que se va a poner delante de una cámara y va a tener un público mucho mayor y no le va a importar. De manera que ven ese temor del que a veces también nos habla la palabra, ¿no? No tengas tanta timidez como se le decía a Timoteo. Pues fíjate que hoy en día los jóvenes superan todo esto gracias a las redes, ¿no? Yo en esto soy, pues eso, tengo el examen que hago en general es positivo, pero también hay unas alertas que me saltan en cuanto a las redes sociales por el tema de las adicciones a lo tecnológico y por el tema también a la superficialidad de las relaciones, ¿no? Que realmente no hay una cercanía, ¿no? Entonces eso son cosas que por lo menos, ya te hablo, en el ámbito pastoral me preocupan a mí. Muy bien. Bueno, Rubén, ¿cuál sería un mensaje? Yo sé que como pastor darías un montón de mensajes, un montón de consejos, ¿no? Pero en medio de todos ellos, según tus cargas, según lo que últimamente estás observando, ¿qué mensaje, qué consejo darías a la juventud de hoy en día? Mi consejo sería, sí, es cierto que concentrarlo me cuesta, pero uno sería que sean firmes, que les entiendo. Es decir, yo creo que la juventud de ahora
es una juventud muy sometida a una presión muy importante por parte de la sociedad, que le dice, que trata casi de manipularles, ¿no? Y yo les haría como un llamado, unos ánimos a permanecer firmes a pesar de las dificultades, de la presión. Y en segundo lugar, lo primero sería para mí la firmeza y lo segundo sería la constancia, ser perseverantes. Si algo quieren, el que algo quiere mucho le cuesta, suelo decir yo. Es decir, que sean personas que se esfuercen, que cuando tengan una vocación de parte de Dios no lo duden, que no permitan que nadie les desanime en este sentido, sino que sean constantes, una y otra vez vuelvan a intentar, si se equivocan, vuelvan a empezar, porque realmente si Dios está detrás de sus planes, les va a ir bien, ¿no? Entonces, para mí sería firmes y constantes. De hecho, hay un versículo, si quieres, que sería como el lema de estos dos principios para mí, que es firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, que es lo que dice 1 Corintios 15, 58. Ese para mí sería un poco los dos valores, que se mantengan firmes a pesar de cualquier tipo de presión que haya en el mundo, a pesar de que sean minoría, y también que sean constantes en el camino del seguimiento de Jesús, que realmente es lo que vale la pena. Ese sería mi mensaje de dos principios que creo que a mí me han servido en mi experiencia también. Pues muchas gracias, Rubén, por tu tiempo y por tu testimonio y también tus consejos, que sin duda serán muy buenos para nuestros oyentes. Bueno, pues gracias a ti por la entrevista. Ha sido un placer y la verdad es que espero que pueda servir a muchas personas. Gracias, Rubén, que el Señor te bendiga. Un abrazo fuerte. Amigos y amigas, hemos llegado al fin de esta entrevista y os damos muchas gracias por vuestro tiempo. Esperamos que este tiempo también de reflexión haya sido un espacio para que vosotros tengáis en cuenta, ¿verdad?, el testimonio de hermanos, en esta ocasión de nuestro pastor Rubén Gramaje, y podáis de esta manera también ver vuestra vida de manera distinta y siempre aplicándolo a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda del Señor. Que Dios os bendiga.